Búscanos en X, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como La RR. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, les de Dios, o como dicen las abuelitas, buenos días, le de Dios. Sean bienvenidos a este espacio originado desde Radio La RR.com, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde. Tenemos para todos ustedes esta señal que se origina desde San Salvador Centro, desde nuestra gran cabina o nueva cabina, como usted quiera, que estamos compartiendo con ustedes. Hoy es 2 de octubre, en este jueves les damos la bienvenida a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez, reitero, en la RR. Usted póngale la R que quiera, si quiere decir Radio Resistencia, o vamos a escuchar a la Radio Rebelde, a la Radio Revolución, a la Radio Romero, en fin, la radio que usted quiera. Tenemos para compartir en este espacio que lo tenemos ya desde hace muchísimo tiempo, con una larga data y sobre todo con el compromiso de llevarles a ustedes la información de la voz de los protagonistas, rompiendo el cerco mediático que se tiene en nuestro país, porque no tenemos acceso a toda la información debido a la reserva que hay de cualquier tipo de cosas. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez, estamos a través de las redes sociales que... Este es el tuyo, yo por eso me quedé de dónde están saliendo tantos soniditos. Así que estamos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, X, TikTok, también estamos para compartir con todos ustedes. Hoy amanecimos con una terrible lluvia. Les contamos, este es aquí. Gracias, Rosy. Hoy amanecimos con una lluvia terrible sobre San Salvador y algún sector también del Departamento de la Libertad. A eso de las 2:30, 3 de la mañana, que empezó esa tremenda lluvia que provocó un deslizamiento de tierra en la autopista Comalapa, específicamente entre el hermano Bienvenido a Casa o el hermano lejano y el Jaguar. Allí, en esos sectores, está terrible, la calle cerrada, el sur de San Salvador incomunicado, todos yéndose por San Marcos, San Jacinto, el centro de San Salvador, y van a decir, ¡ay, son 3 salidas! No, es la misma calle, ¿verdad? Solo que pasa primero por San Marcos, luego San Jacinto, luego llega al centro de San Salvador. No digo el centro histórico porque como pasa por la parte fea, que es todo el centro, entonces ahí no lo toman como el centro histórico. Pero en fin, espero de que muchos que están en El Salvador quizás van a llegar tarde a sintonizarnos o se fueron muy temprano, en fin, como sea. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez, sean bienvenidos. Tengo el gusto de que hoy nos acompaña una muy buena amiga de la radio, sobre todo, que haya estado contra viento y marea, siempre batallando junto a todos los afectados que conforman el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador, COFAPES. En representación de ellos está con nosotros Lourdes Palacios. Qué gustazo, Lourdes, que esté con nosotros. Buenos días, bienvenida. Hola,
Adelante. Francisco y Francisco, Ahí buenos está. días. Gracias por el espacio que nos permiten para poder conversar, pero sobre todo para poder comunicar la verdad, para poder comunicar la realidad objetiva de lo que sucede en nuestro país y con las víctimas, familiares de los presos políticos, de las personas perseguidas políticas. Muchas gracias, Francisco. A usted, Lourdes, muchas gracias por aceptar. Ya vamos a tener acá en cabina, pero como estamos en el sur, bueno, aunque estamos en San Salvador Centro, pero como estamos en el límite con el sur, esto es un caos, todo este sector, pero qué bueno. Bueno, acabamos la cordialidad, acabamos los buenos deseos y todo, y vamos a hablar de la triste realidad que están viviendo los presos políticos en El Salvador, los perseguidos políticos del país, y cómo lo ven ustedes como COFAPES. Comienzo por lo más reciente, la condena que se ha dado a un alemán, y los demás son salvadoreños. Condena de 28 años a Benito Lara, 18 años a Ernesto Mason, Aristides Valencia, a Wilson, y 18 también a Paolo Lugers. En general, todos ellos son presos políticos y perseguidos políticos. Y ahí le falta a alguien, Francisco, Sí, quien ya falleció, el señor Raúl Mijango. es cierto. Era del mismo caso. Era el mismo caso que ya tiene un par de años de haber muerto Raúl Mijango. Tiene toda la razón. ¿Son perseguidos y presos políticos? Pues mira, por las características que hemos venido señalando, es un caso a todas luces político. Sí. Porque carece básicamente de este fundamento jurídico para decir esos delitos son los que son. Recordemos que dentro de las argumentaciones que la Fiscalía planteó, imagínense los tiempos, de 2014, Sí. plantean que hubo fraude electoral en 2014, 2015, pero cuando se ha conocido una de las pruebas, entre comillas, que la Fiscalía presenta, es un video del año 2008, cuando, por ejemplo, en el caso de Benito, era diputado, no era ministro de Justicia y Seguridad, ¿verdad? Entonces presentan pruebas además extemporáneas de esa forma, tratando de alargar, digamos, la acusación con ese tipo de pruebas, y que no están para nada vinculadas con el caso de Benito, que, bueno, fue condenado a 28 años. Ahí estuvimos respaldándole, amigos, amigas, compañeros, compañeras, que sabemos de la integridad personal de Benito, de su trayectoria. Entonces, sí, pues de hecho es un caso político, arbitrario. Entonces se planteó en el año 2020. Imagínense que si la acusación partía de que en el 2014 y 2015 hubo el mal llamado fraude electoral, pero la acusación la hicieron en febrero de 2020, también 6 años después. ¿Por qué durante todo ese tiempo la Fiscalía no agilizó nada? ¿Por qué no presentó nada? Sino que lo hace 6 años después. Y dada esa situación, hay que recordar que Benito, incluso, ¿verdad?, y Aristides se fueron a presentar voluntariamente para colaborar en esa investigación. Ellos fueron, llegaron, dijeron: aquí estamos, venimos a dar toda la información que requiere el sistema judicial para que se conozca la realidad. Y sin embargo, ellos son los que resultan ser los acusados. Ellos resultan ser las víctimas, en mi opinión. ¿Y qué es lo que se pretende con este caso? Ya para 2020. Y luego que se consolida, digamos, la dictadura en este país a partir de 2021, y con ese fiscal que se elige, y hay que recordarlo también, sin los procedimientos establecidos en la ley. Entonces, claro, el caso toma esa connotación, porque ¿qué es lo que se ha escuchado? ¿Qué es lo que se ha escuchado desde el régimen? Que entonces
el FMLN y Arena tienen que desaparecer. ¿Y cómo lo van a desaparecer? Bueno, con este tipo de casos, con este tipo de acusaciones infundadas, arbitrarias, porque Benito, por ejemplo, desde el año 2020, cuando le dejan las medidas sustitutivas, él ha estado continuamente presentándose a su comprobación de no moverse de residencia, de no salir del país, de dar la información que se requería. Es decir, ha habido un sentido de colaboración permanente de parte de Benito y hemos escuchado el día martes esa condena tan excesiva, ¿verdad?, que se le dio a él y a Arístides. Entonces, por otra parte, por la pregunta que usted hace, Francisco, ¿esto es político? Bueno, porque entonces miren, ¿a quién tienen de testigo? A un señor que la fiscalía protege cuidándolo allá en los Estados Unidos. Y se toma como base esas únicas declaraciones de ese testigo y todas las pruebas que se presentan de descargo no son consideradas. Entonces, ¿cómo se va a tener justicia, entre comillas, verdad? Sí, además viene una carga contra, ¿verdad?, las personas que están en este caso. Entonces, una tercera prueba de por qué esto es político es que recordaremos también que durante el proceso hubo una petición de la fiscalía, esto fue el 13 de agosto, hubo una petición de la fiscalía para dejar a Benito detenido de una vez, estando en los tribunales. ¿Qué dijo en ese entonces el tribunal? No, él ha estado cumpliendo, se ha presentado, no hay mérito para que quede detenido. Pasaron 3 días y el 18 de agosto, ese tribunal cambia totalmente la decisión. ¿Cómo puede cambiar la valoración jurídica que ellos hacen para 5 días adelante? Y entonces ahí es cuando lo dejan detenido. A todas luces allí ellos fueron también parte de este sistema que ahora tiene El Salvador y que nosotros le denominamos judicialización de la política, porque se instrumentaliza la justicia, se instrumentaliza las instituciones para que esas decisiones políticas se ejecuten legalizándolas de esa manera. Por esas 3 características, Francisco, este es un caso a todas luces político, fue un juicio político. Bueno, Lourdes, quisiera entrar en detalle, y no es que nos vayamos a centrar únicamente en los más residentes, pero es el caso más visible. ¿Por qué la diferencia, considera usted, que hay de la cantidad de años de Benito Lara con los demás juzgados en este caso, bien o mal? Pero ¿por qué 28 años para Benito? O sea, ¿qué está pagando Benito realmente? ¿Cuál es la venganza contra él? Sí, mire, hay que irse, como te dice, un poco más atrás. Benito, en su trayectoria como diputado, por ejemplo, fue uno de los integrantes de la comisión especial que investigó el caso de Francisco Flores y de cómo se mal utilizó esos fondos donados por Taiwán y que se evidenció en la comisión especial en la Asamblea Legislativa, cómo hasta en los saquitos se entregaba el dinero en efectivo. Sí. Entonces, él fue parte de esa comisión, de quien Benito es una persona muy acuciosa, estudioso, y que en esa comisión tuvo ese desempeño de lograr demostrar el delito que se había cometido, la corrupción que se había llevado a cabo de parte de un expresidente. Y por otra parte también el desempeño en la Asamblea Legislativa en la propuesta de políticas públicas que combatieran la criminalidad también fue muy notoria. Benito incluso formó parte de una comisión internacional que estaban
analizando el tema del uso de las armas cortas y cómo también limitar el efecto que produce el tema de que todo el mundo tiene que andar armado, ¿verdad? O sea, las cosas no se resuelven solamente por medio de ese tipo de violencia, ¿verdad? Sino que también hay que tener otro tipo de políticas públicas. Entonces, desde su desempeño también como ministro, enfrentó con mucha valentía el tema de las causas de esta situación de violencia en El Salvador. Hizo propuestas no solo de represión, sino también de prevención. Entonces, en su desempeño desde la Asamblea Legislativa y siendo ministro de Justicia y Seguridad también, promovió que esas políticas públicas, incluso después que el ministro Landaverde asumió, tuvieran esa continuidad. De tal forma que allí hay como ese peso, esa carga que contra Benito se ha ejercido de parte de este Tribunal Primero de Sentencia en esos 28 años que se le han aplicado. Y en el caso también de Arístides, pues recordemos que él era el ministro de Gobernación. Y yo recuerdo que para el gobierno del presidente Sánchez Serén había también un trabajo coordinado entre instituciones para poder atender este tema de la inseguridad en el país. Y estas dos personas también tuvieron un desempeño clave en ese sentido. Yo creo que de la intencionalidad de los 28 años lleva ese mensaje de que estas dos personas que fueron funcionarios de un gobierno de izquierda tienen que tener la mayor carga, ¿verdad? Y eso deja ver también este sentido de discriminación, porque ya se vuelve también hasta ese ámbito de esa discriminación ideológica, como lo hemos señalado en el caso de los otros exfuncionarios que son presos políticos ahora, o que fueron también, que estuvieron en ese proceso de encarcelamiento en la prisión política en El Salvador, que está dirigido, ¿verdad?, a esas personas que desde un gobierno de izquierda plantearon este tipo de soluciones para el país y que hoy están siendo los criminalizados por haber tenido un desempeño y aporte a la democracia del país. Bueno, Benito, desde su trayectoria también, desde su juventud, es un hombre que ha dado un aporte desde su convicción, desde su punto de vista de izquierda a la democracia en el país. Él desde su juventud estuvo organizado desde la secundaria, la universidad, y luego participa también como combatiente en el proceso de lucha armada en el país. Es decir, Benito tiene una trayectoria de combatir la injusticia, de trabajar por la democracia, de fortalecer el pluralismo democrático en El Salvador desde su juventud hasta la actualidad. Entonces, por ahí están las razones por las cuales hay que anular a este tipo de liderazgo, que esto es parte de la judicialización de la política, anular estos liderazgos, que el país ya no tenga ese tipo de liderazgo, que no hayan esa vocería. Y lo que hemos conocido, sobre todo a lo largo de este año, ¿verdad, Francisco?, es cómo se está criminalizando a estas voces que opinan y que señalan los errores, los desaciertos que está teniendo el actual régimen, pero también las ilegalidades que se están cometiendo. Y para ello utilizan la concentración de poder, y para ello utilizan al sistema judicial, a una fiscalía que fabrica pruebas, como esta para el caso que mencionamos, que fabrica pruebas, que se atiene a, y que promueve y que obliga al sistema judicial, y en este caso a los tribunales, a que esa decisión política la lleven a hacer una condena como la que hemos conocido en esta semana. Sin morbo, sin nada de esto, leo un comentario. Usualmente los leo al final, pero a veces tenemos comentarios que vienen en el punto. Abner Torres: Benito fue secretario departamental de San Salvador por el FMLN y estuvo al frente
de la denuncia y expulsión de Nayib Bukele del FMLN por corrupto y difamador. Esa es la razón, dice. ¿Podríamos llegar hasta ahí? Es que el odio que es exacerbado de parte del actual presidente inconstitucional pareciera ser que no tiene límite. Y para ese tipo de procesos que se llevó a cabo, bueno, Benito sí era de la conducción departamental. Él ha tenido siempre una destacada participación en el liderazgo a nivel del partido político y pues eso junto con otros y otras, ¿verdad?, personas dirigentes del partido están teniendo efectos de esa decisión. Entonces, pero que ese es un elemento, más todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? Porque aquí lo que se está ahora planteando, mire qué cosa, Francisco. A quien se combate, ¿verdad?, a quien combate la criminalidad, ahora lo están criminalizando. A quien señala, digamos, todo ese tipo de actuaciones indebidas, ahora se le está criminalizando. Entonces es como dar la vuelta a lo que ahorita sucede, digamos, ¿verdad? Porque debo recordar también que las declaraciones que ha habido de parte de estos valientes periodistas en que se señala ese pacto que hay de organizaciones criminales con el actual gobierno, entonces eso, ¿dónde queda? ¿A dónde está la investigación de la Fiscalía para eso? Y eso es actual. Y eso lo acaba de decir ese testigo que se presentó también por un video. Pero mira, a Benito le ponen un video del año 2008, cuando ni siquiera él era ministro, ¿verdad? Entonces, para que veamos los contrastes de cómo se está manipulando el tipo de pruebas y cómo se está fabricando esas pruebas por parte de la Fiscalía. ¿Por qué no se investiga esto que se está diciendo actualmente? Ah, no, porque entonces ahora tanto el Ministerio Público como todos los órganos del Estado están a favor de quien está gobernando, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, y ese comentario que menciona Abner, ¿verdad? Abner Torres. Gracias, Abner, que recuerda también ese elemento, porque se suma a esto que decimos que es un juicio político y que se está actuando en una venganza política, poniéndole esa cantidad de años a Benito y a Arístides. Se está aumentando la cantidad de condenas, de persecuciones, de capturas a nivel de los presos políticos, digamos, los perseguidos políticos, que no necesariamente tienen que ser política partidaria, sino que son por las políticas que se están ejecutando actualmente. Este número está creciendo, pero a pasos agigantados, Lourdes. Ustedes tienen actividades y plantones o protestas o acompañamientos muy seguido, porque hay muchos que aún ni siquiera han sido condenados, que no se sabe por qué destino van a llevar. Más o menos cuántos se tiene contabilizados, Lourdes. Y mire, sí, se criminaliza no solamente a quienes han sido funcionarios, pero que sí, vaya, la carga que sí se tiene es lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el caso de mayo reciente, ¿verdad? Sí. Cuando capturan a don José Ángel y al abogado Alejandro Enrique. Personas que estaban luchando por un medio ambiente sano, el derecho a la tierra, el derecho al agua, criminalizados de esa manera. Y con ellos un conjunto de periodistas, de acuerdo a la APES, bueno, hay que también decirlo, ¿verdad? Que APES dice que traslada sus funciones afuera del país. Eso es una señal inequívoca de cómo esta dictadura está cerrando los espacios de participación, de denuncia, de este libre pensamiento que la Constitución ya nos dice, ¿verdad? Que puede expresarse. No hay garantías en El Salvador y por eso es que este número de personas exiliadas está creciendo. Bueno, APE registra 50 periodistas, ¿verdad, Francisco? Que es el último dato que... Correcto. 50 personas entre periodistas y comunicadores, comunicadoras, que hoy están fuera de El Salvador porque aquí
hay persecución política, hay persecución a lo que se dice. Y yo admiro que ustedes siguen aquí siempre en este trabajo de información de vida, de denuncia, porque a pesar de todas estas condiciones, hay que hacerlo, hay que decirlo, porque si no, solamente se va a tener un lado de las cosas, ¿verdad? Aplastada la comunicación, la información, solamente de parte de todo el sistema gubernamental, que ahora arrasó con todos los medios de la Asamblea Legislativa, medios públicos, con lo de las alcaldías, ¿verdad? O sea, nadie puede hablar si no se hace de una forma oficial, es decir, toda esa concentración de poder también está demostrada de esta manera. Y su pregunta respecto a esto, ¿está creciendo? Claro que sí está creciendo. Mire lo que ha pasado esta semana, lo que pasó con Ruth López, ¿verdad? Con el abogado Enrique Anaya, que de una manera sorpresiva son puestos bajo la cárcel. Y hay que decir que también las miles de personas, víctimas inocentes del régimen de excepción, que hoy están purgando en estas prisiones políticas, y no hay forma como un abogado o abogada pueda hacer que esta gente salga, si más bien les han puesto más años de cárcel. Entonces, por esas razones, muchas personas, cientos de personas, se han ido del país por esa razón. Defensores de derechos humanos, ¿verdad?, que están ahora viviendo el exilio, personas que estaban trabajando por mejorar las condiciones de vida en las comunidades, están ahora en el exilio, promotores sociales están ahora en el exilio. Entonces, ¿cómo se le puede denominar a todo eso, ¿va?, si no esta persecución política que existe en el país, que también está amenazando con que muchas de estas personas sean presos y presas políticas, ¿verdad? De tal manera que la situación en el país también ha llegado a niveles de denuncia, y en esto hay que señalar también estas medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado para Ruth y para Enrique, porque está demostrando, está denotando cómo es el sistema carcelario en El Salvador, la gravedad de lo que existe acá y cómo estas personas están en riesgo de su vida, de su integridad, de su salud. Yo quiero traer a cuenta también, Francisco, que el caso del compañero Atilio Montalvo, también que gravemente enfermo, que si no se hubiera hecho todo lo que hicimos para demostrar el nivel de compromiso de su vida que estaba en riesgo, ¿verdad?, el tribunal prácticamente le dio las medidas sustitutivas justamente por eso, ¿verdad?, porque hemos señalado con vehemencia cómo él se encontraba, cómo es que lo pusieron en la cárcel estando de esa manera, con su cirugía, con la diálisis, había tenido un infarto, y cómo es capaz este sistema, este régimen, de poner en la cárcel a una persona en esas condiciones, ¿verdad? Ahí se deterioró mucho su salud, ¿verdad? Sí. Y lo han demostrado sus hijos, en cómo Atilio salió de la cárcel, ahora está pues con estas medidas sustitutivas, pero él está en una condición muy delicada de salud. ¿Y qué es lo que vemos de parte del régimen? El profesor Mira lo sacan de la cárcel para ir a morir a su casa, ¿verdad? Es decir, estamos ante una situación de una crueldad de un régimen que no tolera otras voces, que criminaliza la pobreza y que criminaliza también la acción de defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Ante eso estamos. Y por eso es que hay 1.600 en la cárcel. Mire, Lourdes, y el caso de Ernesto Mason, ¿cómo lo podemos catalogar también? Porque se ve en un deterioro de salud, se ha manifestado que tiene un tumor, que ha sido torturado y así, muchas cosas. ¿Cómo lo podemos catalogar a Ernesto Mason? En el mismo sentido, Francisco, sí. O sea, es un preso político, ¿verdad? Y además, cuando hablábamos al inicio del caso, de este caso, de quienes han sido condenados por
fraude electoral, falso, o por pertenencia o por agrupaciones ilícitas, falso también, ¿verdad? Es que se ha construido y se ha fabricado esas pruebas para que estas personas señalarlas y anular su participación a nivel político en el país, ¿verdad? Yo pensaba que el señor Mason incluso podría ser alguien que aspirara a otro tipo de candidatura, y miren, lo han anulado de esta manera. Y a pesar de esa condición crítica de salud que tiene, y que es visible, pues, cuando sale ahí en la vista pública y aparece él allí de esa manera, y además se señala y se comprueba todo lo que tiene, y a pesar de eso no se le dan medidas sustitutivas. ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad? Una venganza política. Es un odio para estas personas y además infringiendo lo que nosotros hemos señalado como las reglas Nelson Mandela, que mandan a los estados a atender esos requerimientos de salud que tienen las presas y presos, a cómo se le debe de garantizar desde el estado las condiciones para que estas personas no lleguen a estos niveles. Pero ya hay la denuncia de parte del Socorro Jurídico que casi 450 personas han fallecido en esas condiciones de estas víctimas del régimen de excepción. Y ahora estamos viendo también en el caso de Ernesto Mason esa misma situación, y lo que pasó también con el otro señor Mason. Es decir, que la crueldad del régimen llega a tal nivel que no importa la vida de las personas, que no se le respetan sus derechos humanos, que ni siquiera hay una atención básica en ese sistema carcelario. Y aquí debo también de traer a cuenta otro caso, porque como esto da para mucho, Francisco. Mire, el doctor Iresi y Denis Córdoba, que son del caso de la alcaldía de Zacatecoluca, tienen habeas corpus y tiene la orden el director de centros penales para que los libere desde hace 2 años. Hoy en noviembre se cumplen 2 años. Y simplemente no los dejan salir. Simplemente no cumplen ese mandato que incluso está dando, ¿verdad?, una resolución judicial. Este caso también se le presentó al que fue en su momento comisionado presidencial de Derechos Humanos, el señor Guzmán, que ya no está en el país, y que, no sé, yo no he visto que hayan nombrado a otra persona. Entiendo que quizás esa plaza fue anulada, pero se le presentó este caso incluso a este señor para que gestionara ante el gobierno, ¿verdad?, el por qué no se deja salir a estas personas. Y ahí está, Francisco Iresi y Denis Córdoba, ¿verdad?, con habeas corpus aprobado y que deben de salir y con medidas sustitutivas, y ahí están, ¿verdad? Entonces, hay en El Salvador ahorita una crítica situación respecto a todos estos procesos judiciales, en donde, de nuevo, la judicialización de la política es esto, en que se utiliza, se instrumentalizan esas instituciones, en que no se investiga, porque el caso de Benito, pues aquí no ha tenido 5 años, desde el 2020 hasta ahora, casi 6 años, suficiente tiempo para investigar, y no solamente se atienen a lo que dice este testigo criteriado. O en el caso de quienes están hoy son personas inocentes que están presas, en donde ni siquiera han tenido audiencia preliminar. O sea, pongámonos seamos empáticas, y pongámonos en los zapatos de esas personas que están allí adentro y que no tienen nada que ver, y que se les está ahora incriminando de esa manera, y que además se les ha extendido el plazo de investigación, entre comillas, y van a seguir presas y presos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo le llamamos a todo esto? ¿Cómo se le llama a todo esto? ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿Cómo se trata así a ciudadanos y ciudadanas? Mire, el dolor que pasa en la familia de todas estas personas es inexplicable, ¿verdad? El dolor al que se enfrentan y los costos que lleva para los hijos, hijas,
y los costos también económicos que esto significa. Entonces, esta crueldad no puede ser posible que siga de esta manera, ¿verdad? Por eso también aquí hay que instar a las personas a que no desfallezcan en la denuncia, ¿verdad? A que se digan las cosas tal como son, porque la injusticia no puede ser que sea eterna. Así es. Bueno, está con nosotros Lourdes Palacios, exfuncionaria y ahora miembro de COFAPES. Quisiera que usted nos deje su mensaje. Recuerden, hemos cambiado el número de WhatsApp en la cabina de la RR. Váyase a sus contactos y cambie solamente el número. 7090-8415 es el nuevo número. Y si no lo tenía, apúntelo. 7090-8415, el nuevo número de WhatsApp de la cabina. Por si usted tiene algún comentario, quiere dejar una nota de voz, también tenemos para que usted pueda dejarnos esta nota de voz acá en la cabina. Gracias, bueno, Francisco, yo no lo tenía tampoco. Qué barbaridad, ¿cómo es posible? Bueno, este es el momento de la reivindicación. Mire, Lourdes, quisiera hacer no es un paréntesis, sino que quizá una aclaración. La Conden se les acusa a Benito Lara, a Aristides Valencia, a Paulo Lugers, a Wilson, a Ernesto Mason, y Raúl Mijango, como usted dice, aunque ya falleció, de palabras más, palabras menos y coloquial. De tener negociación, no sé, pláticas con las maras y haber sacado un rédito político en las elecciones, sobre todo el 2014, entiendo. Perfecto. Pero quisiera entender algo. La tregua, porque se hizo una tregua también, que fue pública y que estuvo involucrada la iglesia, la sociedad civil, y entiendo que autoridades también. O sea, ¿de qué se les acusa realmente y cuál es la diferencia con todo lo que dijo el Charlie en la entrevista que le hizo el periódico El Faro de las negociaciones que también se han hecho, o no sé cuál es la diferencia entre pacto y tregua también con las pandillas? O sea, quisiera que nos contara, quizás para que este sea un clip grande, una nota grande que podamos tener y compartir para que todos entendamos, o sea, cuál era la circunstancia de ese momento y cuál es la actual, Lourdes, para que vayamos entendiendo y con poco tecnicismo, sino que para que lo entienda la población, Lourdes. Es que mire, en el gobierno del presidente Sánchez Serén se creó un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Este consejo estuvo integrado por Naciones Unidas, estuvo integrado por varios ministerios, ya no recuerdo cuántos, ¿verdad? Pero estaba la academia, expertos en el tema de seguridad, para poder formular la política pública, las medidas que este país requería, ¿verdad? Desde esa visión, desde la visión del Estado, pero con participación de varios actores y actrices ahí para poder enfrentar y atender esta situación de la violencia y la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se empezó a construir, incluso desde Mauricio Funes, fue esa política pública que atendiera esto. Es decir, en mi opinión, no es que sea algo oculto, no es que esté eso bajo la mesa, ese espacio que se dio para hablar y decir qué es lo que hay que hacer para que este país resuelva esa situación, se hizo desde esas instancias oficiales, legales, y como he dicho, hasta con participación de la OEA y de Naciones Unidas, de tal manera que hubo allí una intensa discusión, debate, para llegar hasta esto, hacia esa construcción. Después, ¿cómo se vuelve esto? Ese es un crimen, es un delito, ¿verdad? El que se haya
tratado de construir desde las políticas públicas todas esas medidas. Eso es muy diferente a un pacto, porque el pacto ha sido oculto, oscuro, bajo la mesa, ¿verdad? Es decir, allí no sé ni qué más ha de haber habido. Ahí lo que hemos escuchado es lo que ha dicho este señor Charlie, de cómo es que se hizo ese pacto, ¿verdad? Eso es diferente. Pero mire, usted toca el tema de el delito que se les ha puesto a Benito y al resto, que es el tema de fraude electoral. ¿Quién certifica las elecciones en este país? ¿A quién le corresponde declarar en firme los resultados? Si no es a las autoridades. Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General de la República, ¿verdad? La Junta de Vigilancia Electoral, la presencia de las instancias internacionales como la OEA, que dan fe que los resultados del año 2014-2015 son los que allí se reflejan en todas las actas, ¿verdad? Y quienes han participamos en esos procesos electorales, conocemos pues todos los detalles que se tienen que cumplir con la ley para que esos resultados se declaren en firme. Y allí hubo una vigilancia y supervisión de esos resultados que para el caso, como Benito lo señaló en el último momento, cuando ya finalizó la audiencia el día martes, fue enfático en decir esto, ¿verdad? Es decir, el FMLN ha cumplido con la ley, ¿verdad? Ahí están los resultados, ahí están los informes, ahí está esa información documentada en las instituciones que muestran claramente que no hubo tal negociación como lo está planteando la Fiscalía y como lo ha asumido el Tribunal Primero de Sentencia. Entonces, toda esa institucionalidad da fe que esos resultados fueron los que fueron, ¿verdad? Para el año 2014 y para el año 2015 también, ¿verdad? Hay incluso hasta un escrutinio final donde la supervisión es con el cuerpo diplomático incluso, ¿verdad? Que dan fe de que esos resultados son los que son. Entonces, ¿a qué viene el tema este de el famoso fraude electoral? Entonces, ¿qué quiere decir si hubo fraude electoral en ese entonces? ¿Todo eso es inválido? O sea, eso lleva como una subyace en ese delito, en esa criminalización, subyace el que hay una decisión política, probablemente, de querer sentar precedente, Francisco, para anular estos dos institutos políticos, a Arena y al FMLN. Hay que preguntarse eso, ¿verdad? Porque tal como ha tenido suficiente tiempo la Fiscalía para investigar, pues más de 5 años, o el tribunal también para dilucidar con toda la información que tenía, que eso no era cierto, ¿verdad? Que no es cierto el tema de fraude electoral. Y a pesar de eso hubo la condena. ¿Qué subyace en esa decisión política? Es que no es una decisión jurídica del tribunal, es una decisión política la que se está haciendo al señalar el delito de fraude electoral para el compañero Benito Lara. Entonces, me parece que esa es la diferencia, ¿verdad? Entre cómo se pretendió construir esa política pública que se impulsó de prevención del sistema educativo, desde el Ministerio de Economía, Gobernación, etcétera, cómo se iba construyendo una política pública versus un pacto que no se sabe, que es oscuro y que es bajo la mesa. Esa es la gran diferencia. Bueno, Lourdes, ¿qué pasos a seguir ahora? El mismo Benito Lara dijo de que van a apelar, pero la pregunta que muchos se hacen, ¿y a qué instancias acude en El Salvador para este tipo de casos? ¿Realmente la institucionalidad funciona en El Salvador ahora? Es que hay que seguir el proceso, porque para llegar a instancias internacionales
hay que agotar todos los procesos internos. Y ese es, digamos, lo que también se ha planteado y que ojalá que la apelación, primero, ojalá que la resolución por escrito la dé lo más pronto posible el Tribunal Primero de Sentencia, porque a partir de ahí se va a hacer la apelación. Y ahí se vuelven a plantear, digamos, todos estos elementos de prueba, de descargo para Benito y el resto, ¿verdad? Quienes vayan a apelar. Pero él sí ha dicho claramente que va a apelar porque todo lo que se planteó ese día en la audiencia y la lectura que se hizo del fallo, ¿verdad? Tenía tantas inconsistencias que es imposible no apelar, ¿verdad? Entonces se va a apelar a eso. Hay que seguir ese proceso, ese procedimiento, porque a pesar, como usted dice, de que ahora la institucionalidad no es confiable, hay que hacerlo, hay que seguir dando esa batalla jurídica, pero también el acompañamiento de la ciudadanía, de la población, de quienes conocemos la trayectoria de Benito, de quienes sabemos cuál ha sido su desempeño para aportar en este país como he dicho, a la democracia, ¿verdad? Hay que seguirlo haciendo y hay que llegar hasta el último proceso, de tal forma que se vaya en cada una de esas etapas demostrando, ¿verdad?, la mentira que se ha fabricado desde la institucionalidad, porque es una gran mentira la que ahora se está planteando contra Benito y contra el resto de personas, de tal forma que se agoten los procesos aquí a nivel nacional. COFAPES, ¿qué va a hacer COFAPES? ¿O cuáles son las actividades que están realizando ustedes y realmente tienen la capacidad de llegar a ser escuchados, aparte de la población, sino que por parte de las autoridades, Lourdes? Mira, ante las autoridades son los abogados, ¿verdad? Son quienes ven esa situación en la institucionalidad. Y los abogados, disculpe Lourdes, son, digamos, ¿se los ha puesto la familia a cada uno de ellos, sí, o COFAPES también influye en ello? No, COFAPES no tiene ese tipo de participación en estos procesos. Sí. Cada familia pone sus abogados, nombra a las personas defensoras. Sí. Ellos son los que asumen todo eso. Nuestra labor es de acompañamiento a la familia. Usted sabe que en esto, y como he dicho, pues toda esta situación dolorosa que se genera alrededor de una injusticia, como mandar a una persona a la cárcel con medidas excesivas de años, como ha sido el caso de Benito, que son 28 años, pues sí, las familias necesitan un acompañamiento. Ese acompañamiento lo hacemos nosotras, pero también la denuncia nacional e internacional de estas injusticias. Eso sí, lo hacemos como COFAPES y buscar el acompañamiento de otras instancias de solidaridad con cada uno de los casos para también evidenciar la persecución política que se está dando en el país y cómo ahora el régimen que gobierna utiliza estas instituciones para poner a estas personas, denigrarlas de esta manera. Mire, yo le quiero recordar también que, por ejemplo, en el caso de Mauricio Landaverde, el caso Azocambio, por ejemplo, ahí una de las personas que estaba en ese caso era Ramón Roque, quien fue también encargado de centros penales. Fíjese que él hizo 2 años, 8 meses en la cárcel, hasta cuando lograron salir y le dieron las medidas sustitutivas. Y a la hora de la sentencia, a Ramón Roque solamente le aplicaron 2 años, pero hizo 2 años, 8 meses en la cárcel. ¿Quién le repone esos meses, ese tiempo de vida a Ramón, a su familia, a sus amigos, amigas? Y se dejó claro, ¿verdad?, la inocencia de estas personas. Y sin embargo estuvieron en la cárcel, ¿verdad? Entonces, allí se comprueba la actuación política que tiene y las decisiones políticas que está tomando este régimen para poner en la cárcel a estas personas. Entonces, lo que quiero decir es que nuestra labor es desde los familiares, desde las familiares, ¿verdad?, tener este espacio
en el que no solo compartimos esta situación, sino que también denunciamos y acompañamos. Pero la labor de los abogados, pues esa es una decisión de las familias. Lourdes, parece ingenua la pregunta, pero me parece necesaria. ¿Van a continuar la persecución o acá termina? ¿O tendrían todavía más objetivos, como usted dice, para hacer callar al FMLN o en determinado punto para que desaparezca? Bueno, es que eso está como en el panorama, y no solamente para el caso de estos institutos políticos, sino que yo considero que también el tema de ir poniendo más medidas coercitivas en general a la acción de promoción de los derechos humanos, de la organización de la participación, de mejores condiciones de vida, ahora está expresada a través de la ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Que se convierte en una herramienta de control político para todas las acciones ciudadanas que se venían desarrollando en este país. Entonces sí está en esta, a primera vista, como se llama este programa, está planteado eso, ¿verdad? En que la persecución política continúa. Y si no, ¿por qué hay tanta también amenaza a personas que han sido aquí también, quienes han tenido sus programas a través de la internet o que son voceros, voceras, expresan opinión? Bueno, se está cerrando cada vez más estas vocerías. Entonces sí hay planteado en este panorama la persecución política, ¿verdad? Las amenazas que se están haciendo de manera abierta o no. Es decir, no quiero, digamos, en este sentido, ser como presagiadora, ¿verdad?, en negativo de esta situación, pero eso es lo que está. Entonces creo que esto se supera también con cómo todos y todas acá, tal como se establece en la Constitución, ¿verdad?, en los derechos ciudadanos, civiles y políticos, y por los cuales también miles de personas estuvimos participando en un proceso que devino en los acuerdos de paz. Y traigo a cuenta lo de los acuerdos de paz porque ahí fue la refundación de El Salvador a partir de esas reformas que hubo también constitucionales para que el país pasara de una dictadura de 60 años a un proceso en el cual poco a poco se fuera en El Salvador superando esa situación, ¿verdad? Y que fuéramos avanzando hacia esta democracia. Y como la palabra se oye como muy general y muy etérea, ¿qué significa la democracia en concreto para cada persona, verdad? Es que usted tenga sus derechos, sus garantías, claro, que se le respeten sus derechos humanos, en que usted pueda decidir, que usted pueda opinar, que usted pueda organizarse. Eso es democracia, y esos son los derechos humanos. Entonces, eso se quiere anular ahora, ¿verdad? Negar que hubo acuerdos de paz en primer lugar, y en segundo lugar, y no menos importante, es que se ha hecho este conjunto de reformas a la ley, las reformas constitucionales que ahora están poniéndonos en una situación tan crítica como el irrespeto la historia salvadoreña lo que nos plantea es, miren, si en la Constitución quedó establecido que no iba a haber reelección en este país, ¿por qué quedó ese punto planteado allá en 1950 en la Constitución? Es porque se venía de esa experiencia nefasta y negativa de que una persona se religió. Aquí, desde esa dictadura, se hicieron cosas tan nefastas como la masacre en Sonsonate desde 1932, y de esa persecución que hubo también para sindicatos y organizaciones sociales y populares, y se retoma en la normativa. Eso no puede volver a suceder en este país. Pero mire, se ha cambiado, se ha reformado los periodos, se está haciendo un uso arbitrario del poder que tiene la Asamblea Legislativa para cambiar todo esto y exponernos como personas, como ciudadanos, a una concentración de poder que usted aquí ya no puede decir nada. ¿Qué dice la gente? Bueno, mejor me callo, porque si no, o pierdo el trabajo, o me sacan de la empresa, o me tengo que ir del país.
¿cómo se puede vivir con esa zozobra? No es posible, ¿verdad? O sea, la paz, como bien dice la frase, la paz es fruto de la justicia. Y si esa justicia en El Salvador ahora está siendo manipulada de esta manera, ¿cuál es la paz que podemos tener? Entonces yo no niego que hay que atender el tema de la seguridad ciudadana. Pero es que mire, esa es una de las funciones del Estado, atender la seguridad ciudadana. Pero no a costa de otros miles estén sufriendo en las cárceles. No a costa de eso, ¿verdad? Ese no es un daño colateral como aquí se ha querido decir, sino que es un impacto que está teniendo la sociedad salvadoreña y que los daños que hoy tienen estos niños y niñas, a propósito de que ayer fue el Día del Niño, sí, el daño que están teniendo estos niños y niñas por no tener a su papá, a su mamá, por esa desintegración familiar que se está viviendo, porque se quedaron con alguien que es medio pariente o con el vecino. Esos niños y niñas que hoy están sufriendo toda esta situación, producto de la represión indiscriminada y producto del uso arbitrario que se le está dando a las leyes, está cayendo en eso, ¿verdad? En que estos niños y niñas, ¿qué perspectiva tienen? Pues, niños parientes del régimen, si pensáramos que quienes están presos, que son 85,000, y que ni siquiera han tenido audiencia preliminar, que no se sabe cuándo van a salir, esos niños y niñas ya llevan 3 años sufriendo esa situación. Y de igual manera, en el caso de los presos políticos, pues personas que tenían argumentos para decir, miren, este gobierno es corrupto, ¿va? Como lo señaló Ruth López, ¿verdad? Y aquí están las pruebas. O también el tema de decir el derecho a la tierra. Pero ahora está preso don José Ángel y Alejandro, ¿verdad? Es decir, todas esas situaciones no puede ser que se vive en una permanente zozobra, ¿verdad? Por eso aquí lo que nosotros desde el comité hemos estado planteando, pues como he dicho a nivel nacional e internacional, es esta realidad que vive esta enorme, este enorme daño que se está causando a miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas. Esa es la cosa. Perfecto, Lourdes. Quisiera un par de minutos cambiar un poco y pedirle su opinión. Lourdes, ¿usted cómo califica el actuar de la actual Asamblea Legislativa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la Asamblea Legislativa en la que usted fue parte, fue diputada, y las dos últimas asambleas? Esta generación 2024-2027, Lourdes, ¿a qué se llega a la Asamblea? O sea, ¿qué hacen? ¿Por qué tanta dispensa de trámite? ¿Por qué son tan mínimas las propuestas que se hacen de los diputados o las iniciativas de parte de los diputados? ¿Por qué bloquear absolutamente todo lo que proponga Marcela Villatoro, Claudio Ortiz, Francisco Lira? ¿Por qué hoy se ha vuelto un show, un escenario la Asamblea Legislativa? O sea, ¿cuáles son las diferencias, Lourdes? Bueno, es que las asambleas legislativas, después de los acuerdos de paz, tenían ese espíritu de pluralismo, de ir construyendo, avanzando en este camino democrático, de escucharnos como sociedad, de reflexionar, de llegar a acuerdos, de llegar a consensos incluso en algunos puntos, ¿no? Pero de llegar a acuerdos en esa asamblea para que se buscara el beneficio para toda la sociedad, para la ciudadanía salvadoreña, bueno, en general para toda la población. Y esa participación y escuchar también a miles y miles de personas, de organizaciones, de empresas, de asociaciones que llegaban a las comisiones y que se podía construir conjuntamente. Y tal vez el ejemplo que puedo plantear en lo que a mí me correspondió era discutir los impactos negativos de la minería metálica en el país, por ejemplo. Y ahí se escuchó a cientos de personas de un lado y de otro teniendo esos elementos
se alcanza un acuerdo de prohibir la minería metálica en el país, ¿verdad? En el 2017. Mire, un proceso, ¿verdad? Porque eso empezó como del 2005, un proceso. Pongo ese como ejemplo, igual puedo decir la Ley General del Agua, puedo decir la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que se construyó de manera participativa, es decir, reflejan esas intenciones y esas aspiraciones de una sociedad. Pero ahora las dos últimas asambleas lo que expresan nada más es lo que les dicen de Casa Presidencial. Apruebe esto, haga esto y ahí, no más, ¿verdad? No hay iniciativas, el mismo acceso a la Asamblea Legislativa, algo que es tan básico, ni el acceso a la Asamblea Legislativa, no puede entrar nadie ahora a la Asamblea, ¿verdad? La labor que realizan los periodistas y comunicadores en la Asamblea es totalmente cerrado, ¿verdad? Es decir, es una instancia que se volvió, ¿verdad? Un recinto solamente para ir a aprobar lo que dice el presidente, solo lo que le conviene al gobierno y no lo que le conviene a la sociedad en su conjunto. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? En que se venía trabajando para que esas distintas expresiones plurales estuvieran representadas en la Asamblea y alcanzar todo eso en conjunto con la sociedad, alcanzar acuerdos, alcanzar leyes, políticas públicas de esa manera. Ahora en que solamente van a presionar un botón porque lo que les dice Casa Presidencial es lo que hay que aprobar. Entonces, a eso nos referimos cuando no hay independencia entre Casa Presidencial, la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En una democracia o en un Estado de Derecho eso funciona de manera independiente. Se consultan y se colaboran, y eso dice la Constitución. Hay que colaborarse entre los órganos, pero no es a rendirse, a rendir pleitesía solamente lo que dice Casa Presidencial. Esa es la gran diferencia que ahora hay, Francisco, y por lo cual ahora tenemos estas reformas constitucionales, estas normativas y estas leyes que hoy solamente son de conveniencia de Casa Presidencial. Bueno, voy a leer algunos comentarios, Lourdes, para tener una retroalimentación de la plática, de su exposición también ante la audiencia. Libertad para los presos por razones políticas. Matu Sánchez. Bueno, usted quiere comunicarse con nosotros, el número de WhatsApp 7090-8415. Fácil, 7090-8415 para que podamos tenerlos con usted o con nosotros, sus mensajes, su opinión. Saludos Francisco, saludos Lourdes, nos dice Carlos Martínez. Todos y todas los presos políticos en las cárceles del régimen son presos y presas políticas. No, como es, todas y todas las presas en las cárceles del régimen son presos y presas políticas. Sí, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser un político partidario, un exfuncionario, sino que hay razones políticas por las cuales una persona también es apresada. Buen día Francisco y su invitada Lourdes desde Costa Rica. Saludos David. Carlos Iván López, buenos días. ¿Qué tráfico más insoportable en el país? Gracias la RR por traernos la verdad. Sedhu, buenas noches a todos. Ana T, buenos días. Libertad a los inocentes. ¿Por qué aceptan un testigo criteriado y no aceptan la declaración del Charlie? Luis, San Salvador Centro, presente. Francisco, porque Benito expulsó a DC. Eso es todo, por eso. Bueno. Sedhu, están eliminando a todos los que tienen experiencia militar de guerrillas mientras rearman al ejército para reprimir al pueblo. Gracias, Sanate, por su super calcomanía, muy amable. No tenemos siempre palabras para agradecerle, porque es grande su apoyo. Muchas gracias. A mí me contaron que el dictador tiene un batallón de doctores de la muerte, el estilo del doctor Mengele, uno que practicaba con presos en la Segunda Guerra Mundial. Ay, espero que no sea así, porque son historias que no se deben de repetir en la humanidad. A Ernesto Mason ya le inyectaron el cáncer. Gracias, Ana T. Ana, gracias porque ayudas, ya que nosotros no podemos, pero así avanzamos, correcto.
Tenemos una sociedad decadente. Miguelito, escucha este mensaje. Bukele hará lo que la población le permita. La democracia nos ha llevado a esta crisis. Tenemos que probar un sistema nuevo, como el socialista. Herbert, hola, muy buenos días. Con estas persecuciones, lo que está haciendo la dictadura es marcar la vara con la misma que será medido por pacto con las pandillas y delitos contra la humanidad. La asamblea actual, nos dice Ana, tiene solo títeres, excepto a la oposición. Buenos días, nos manda Francisco Blanco. Mucho gusto, Francisco, qué bueno leerlo por acá. Los asambleístas solo saben poner la cebolleta. Invitación a la gran cadena nacional e internacional OICTP. Sigue, tenemos la cadena de los creadores de contenido. Tenemos por acá, ¿dónde estamos? Puedes informar, buenos días, Jesús Arévalo, Maritza, Rosa Salvaje también. Tenemos un gobierno asesino, dice City LA. Ni a Tony Saca le dieron una condena de tal manera como la que le dan a Benito y a Neto. Doble rasero del gobierno de Bukele. Juzgan a otros por los delitos que ellos mismos deben de pagar. Entre los comentarios que nos llegan, por supuesto, y ahí siguen llegando. Comentarios sobre los comentarios, Lourdes. Sí, sí, efectivamente. Creo que cuando se señala que son presos políticos, y es que, vaya, las decisiones que se toman son políticas. Entonces, por eso es que hay miles de inocentes en las cárceles. Y esas medidas de decir son juicios sumarios, ¿no? O sea, imagínense que nos pongan a ustedes y a mí en el conjunto de 100 y dicen todos tienen la misma culpa. Sí. Eso es una cuestión aberrante, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que son presos políticos. En realidad el sistema, ¿verdad? La prisión es política porque está diseñada para efectos de los intereses del régimen que gobierna. Por eso es que es político, ¿verdad? Sí. No porque solo hayan sido exfuncionarios de un partido político. Ese es como tal vez lo que hay que lograr separar, ¿verdad? Estamos hablando de presos políticos de quienes fueron funcionarios, pero también de quienes son activistas sociales, ambientales, comunicadores, periodistas, ¿verdad? Porque se dirige hacia todos ellos esa acción que es intencionadamente dirigida a alguien para atacarlo, acusarlo, denigrar su imagen, ponerle estas pruebas falsas, creadas, fabricadas por la fiscalía. Eso es una persona presa política y que no se le respeta el debido proceso. Porque, vaya, en el caso de Benito, no aceptar las pruebas que él presenta de descargo es falta al debido proceso. O porque tuvo 5 años de medidas sustitutivas y que no investigaron todos los elementos de parte de la fiscalía, es falta al debido proceso, ¿no? Y ahora que ya está detenido, que ya está preso Benito, ¿qué es lo que va a ir a sufrir a la cárcel? ¿Verdad? Le aplican régimen de excepción. ¿Por qué? No hay visita familiar, no hay visita de abogado, una atención médica denigrante, ¿verdad? Está demostrado. Es decir, eso es lo que sucede, ¿verdad? Y por eso es que se dice que es la prisión política, porque tiene esas características, tiene esos elementos que dañan los derechos humanos de las personas. Y que transgreden a las normas Nelson Mandela. Pero por otro lado, debo señalar también, en el caso de Benito, la amenaza a su integridad, en tanto que él fue ministro de Justicia y Seguridad y va a ese sistema carcelario de esas características, ¿verdad? No queremos que le suceda nada a Benito y por eso es que la denuncia que se hace es justamente en coincidencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se conoce cómo es el sistema carcelario de El Salvador y por eso hacen ellos ese señalamiento para el caso de Ruth y de Enrique Anaya, ¿verdad? Porque saben
el riesgo que tienen allí. Entonces, creo yo que sí, está bien que la ciudadanía va identificando a qué nos referimos cuando hablamos de esa prisión política o de una persona presa política, ¿verdad? Porque tiene la intencionalidad clara y definida de quien está gobernando para hacerle daño al otro, ¿verdad? Ese es el punto, Francisco. Y yo coincido con varios de los comentarios ahí expresados en que leyó uno usted que decía que va a avanzar hasta donde la ciudadanía permita. Correcto. Es cierto, ¿verdad? Estamos en esa ruta, amigos y amigas, así que esta cosa tiene que cambiar y solamente la vamos a cambiar nosotros y nosotras. Así es. Lourdes Palacios, muchas gracias por habernos acompañado. Admiro mucho su fuerza, su tenacidad y sobre todo la solidaridad que se tiene para con el prójimo. Acá no importan los colores políticos de los presos y los perseguidos políticos, sino la justicia, que es la que prevalece. Siempre les hemos dicho, es que acá puede venir alguien que ideológicamente no tengamos el mismo pensamiento, o sea diferente a nuestro color, siempre vamos a defender los derechos y por eso admiro todo su trabajo desde hace mucho tiempo. Lourdes, muchas gracias por aceptar y que haya dado sus conceptos también para toda nuestra audiencia. Gracias, Lourdes. Muchas gracias a usted, Francisco, y reitero, la solución está en cada una de nosotros y nosotras, y no puede ser que este sistema de injusticia siga prevaleciendo en El Salvador. Tiene que prevalecer la justicia. Gracias por el espacio, saludos a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a Lourdes Palacios, ex diputada de la República y también miembro del Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas y Perseguidos de El Salvador. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana estará Franklin Martínez y Roberto Dubón acompañándonos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Hoy a las 7 de la noche hay cadena nacional, se une el Barcito FM, Voces Rebeldes, El Salvador, Patria Querida, las virales de hoy, las páginas de Roberto y por supuesto la RR para esta transmisión que hacemos en conjunto con muchos creadores de contenido y también con personas que están interesadas en que El Salvador cambie. Esta plática que hemos tenido con Lourdes Palacios se repite solo en streaming, o sea, la radio en línea únicamente a las 7 de la noche. La repetimos para aquellos que se la perdieron y la puedan tener también como opción. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez en radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.